Advertencia. Hacer abdominales después de los 30 le puede producir hemorroides, así como escuchar este podcast. Capítulo 5. Una entrevista con Antonio Sanín. Vine por consejos y salí con esquizofrenia. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Alemantecos. Ya vamos en el 5º capítulo, al parecer. Bienvenidos con nuestros hosts de Open Mics en Baviera, en Saarbrücken y en Hannover y en Salzburg, en Austria. Y hoy tenemos un invitado muy especial que es publicista, actor, comediante y lo más importante, el mejor amigo de Julián Arango. Entonces, damos la bienvenida a Antonio Sanín. Gracias por la invitación a esa Alemania, a esa Alemantecos, que suena muy chévere. Los colombianos además que se atrevieron porque lo más normal de colombiano es Miami, ¿no? De pronto Nueva York, de pronto Los Ángeles, pero Alemania, ¿en dónde están cada uno de ustedes? Yo estoy en el centro del país. Yo estoy en el sur. Pero digan nombres porque... Yo estoy en Hannover, en todo el ombligo de Alemania. Okay. No pasa nada. ¿En dónde? En Múnich, en el sur. Múnich, ok. Yo estoy en Augsburg, que es cerca a Múnich. Es a 40 minutos, es como un chía ahí cerca de Bogotá. Ok, vale. Y yo estoy en el Baupés de Alemania, que es Saarbrücken, en Mitú. En el Baupés lleno de millonarios de Alemania. Bueno, relativamente es pues que a uno le dicen nos vamos para Alemania y uno piensa en Berlín o en o en Bonn o no sé, yo solamente conozco Berlín, pero ¿y por qué cada uno termina en esos lugares que uno generalmente no oye? Bueno, la entrevista aquí la hacemos La nosotros, entrevista ¿no? es para vos. No, mentira. Oiga, si son groseros, ¿no? Es que esta gente acá llega a Alemania y se portan como unos atrevidos. Se les sube eso es como hay que Mentira. decir, Juan David es primo mío y tiene problemas de ese- convivencia. vive en Alemania y se porta como una tarba. No le digo, ya no respeta nada. No es sino que toquen Europa. No, que Pero va, de que eso, va. de eso estábamos hablando, que Miami pues relativamente no es que sea tan distante culturalmente, pero pues aquí sí, como tú lo estás diciendo es otra cosa. Aquí no, por ejemplo, ahorita está lloviendo, se supone que es el verano ahorita y estamos sin sol desde hace meses. O sea, estamos aquí jodidos, no vemos el sol. Todos Y en alemán. Y en alemán. Sí. Sí. y no, y con alemanes sobre todo, que se la pasan Pero- así. esa es la Bueno, pero esa es la pregunta. El colombiano emigra generalmente a lo que más o menos conoce, no tiene que hablar inglés para ir a Nueva York, ni Miami, ni Los Ángeles. Ustedes llegaron sabiendo alemán, me imagino. Pero nada. Así, es un no unísono. La primera vez, Mierda. no. ¿Y cuál es el que menos tiempo lleva? El Juan. ¿Yo? Yo llevo 9 años. Yo llevo 7. Yo 15. No, Es llevo Julián, 100. es Julián el que menos Yo tiempo soy el lleva. más pollito con 7 años acá. 7 años. Y ya manejan el alemán. Sí, Eso nunca va a pasar. El alemán nos maneja a nosotros más bien, pero... Exacto. Pero ¿y no. entonces cómo se comunican? ¿Cómo? No, ¿Ah, sí, sí? sí, en alemán. O no, sí, hay en alemán, Ah. pero con pésimo alemán. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí los alemanes son muy estrictos con su idioma. Entonces, por ejemplo, en Colombia tú ves allá gringos que dicen como buenos días y te ríes y chévere, pero aquí quieren que tú hables incluso con el mismo acento y eso es lo que nosotros decimos que pues hablamos mal por eso, porque no hablamos perfecto, pero comunicarnos podemos. Sí. Te esperamos por aquí para que... Sí, eso. pues berracos, los felicito, echados para adelante, colombianos. No nos rendimos y Sí, una pregunta importante. ¿Podemos llamar a Antonio, tutear? sí, lo que sea. Lo que sea. Bueno, Eh, a mí sí me puedes Pues llamar que doctor Muñoz, yo soy por favor. bogotano. Yo soy bogotano y como bogotano sabemos que pues, la tuteada viene y va a veces sin una regla. No Que tiene aquí en reglas. Alemania hay que preguntar antes porque puede ser descortés. Si uno tutea a un policía, le ponen multa. No, Sí. rico país. Qué delicia. Son muy serios.
Y por eso nos dio por abrir espacios de comedia en español. Exacto. Qué Porque si uno no se hace reír, nadie lo va a hacer reír. Nadie lo hace reír, exactamente. Pues berraco, los felicito. Qué bien. Sí. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Julián tenía una preguntita ahí para empezar, ya de nuestro lado. La primera pregunta es, Antonio, ¿usted por qué es tan terriblemente atractivo? Manda a preguntar Fabián. Total. Porque prendes 100%. Eso es problema de Fabián, no es mío. No me identifico como tal. Y en persona se ve mejor. La cámara le favorece. No, mentiras. Entrando como ya la entrevista, en serio, yo quisiera preguntarle, usted, digamos, ha hecho pues ya varios shows de comedia especiales y quería preguntarle cuál es su proceso de desarrollo, cómo construye usted los shows. Y si sabe en promedio cuánto tiempo se toma o es algo que ha pasado de una manera distinta a cada uno de los que ha hecho. Sí, yo creo que yo tengo 3 frentes muy claros de negocio y de comedia que he ido desarrollando en la vida. El primero es en los teatros, que para mí eso es como no es mi día a día, no es el día a día de casi ningún comediante. De vez en cuando tenemos esa gran oportunidad de estar en una temporada o en una gira, y eso es la culminación de un proceso, siento yo. La otra es, en Colombia, tengo la fortuna desde que empecé a tener un espacio que son los shows corporativos, que digamos que tengo un nombre y afortunadamente me contratan mucho porque mi comedia no es política, no es religiosa, no es contestataria, sino pues es de observación. Entonces la puedo hacer lo limpia que necesite, digamos. Si me contratan una compañía que tiene esos límites morales y dicen, nos encanta lo que haces, pero porfa, ni una grosería y limpio total, entonces yo puedo. Entonces, yo siempre voy con la mayoría de mi material muy seguro, especialmente porque son shows corporativos. Llevo, digamos, artillería pesada para eso. Pero siempre en eso se ensanducho nuevo material. ¿Qué es el que desarrollas para ti? Exacto, sí. Ese es el que de todas formas voy coleccionando separadamente. Y lo voy creciendo en esos shows y lo voy creciendo también en lugares de comedia donde me presento. En Estados Unidos hay muchos espacios ya que se están creando de comedia en español. Igual estoy empezando desde hace unos años a hacer comedia en inglés, pero en esos lugares, o en Bogotá hay muchos espacios también ya así, donde uno puede ir a probar material y a irlo creciendo y a sentirlo también con público más real que el corporativo. Y entonces esos 3 lugares siempre me permiten ir creciendo mi material. El material, como nos pasa a todos nosotros, siempre empieza con la observación, ¿no? Uno como que empieza con el oficio de observar cosas que le llaman la atención. Y para mí lo más importante de un comediante es que cree el hábito de escribir la idea, no de escribir. Yo no escribo la línea o el set, yo escribo la idea y la voy desarrollando verbalmente, primero ensayándola solo en la casa, hasta que la sienta que está sólida, que tiene la premisa correcta, que tiene el desarrollo correcto y el detonante correcto. Y luego lo pruebo, y si eso funcionó, entonces de ahí voy jalando como un pastel, ¿no? Como una masa que uno le va agregando, lo va jalando, le va metiendo más cositas y, O sea, y si eso lo va pruebas creando. en Opens. Sí, yo los únicos Opens que he hecho es en Nueva York y son supremamente dolorosos. Okay. Pero, ¿Por sí. qué? No, porque pues, son clubes de comedia que tienen noches o tardes más bien de Opens y el público son mismos comediantes que sabemos que pues, no se ríen. Entonces son duros. En Nueva York solamente hay un Open que realmente, o 2, que son chéveres. Pero entonces tampoco uno puede ir todas las semanas porque es el mismo material que uno está desarrollando.
Pero hay uno que se llama The Duplex, y eso queda en Greenwich Village, y es un club gay. Y los martes por las noches tienen un open mic, y el 60-70% es comunidad LGBT, pero hay muchas personas que van a ese lugar porque el ambiente que crea esa gente es muy bacán. Entonces, no son simplemente comediantes que van a probar sus 5 minutos o sus 10 minutos, sino se crea, es más, la gente toma trago y entonces se crea un ambiente muy, muy bacano. En cambio, es open mics. Pero sí trato de ir a lugares como Boom y Lula y Rembrandt o en Bogotá para que yo siento que no son open mics, sino son ya shows de comedia. Pero el riesgo es un poquito más grande porque pues uno está probando nuevo material y también la gente no ha ido a verlo aún. Entonces también uno tiene que pasar por ese proceso de uno sentirse tan seguro con el material que puede lograr convencer a cualquier público. Ok, está buenísima esa. ¿Tú por qué dices que esos espacios en Bogotá no son opens, sino son más como show? ¿Son como showcase o son... Sí, no los defines como un open? Porque realmente el público que va, la mayoría va a consumir comedia. No va, digamos, hay un open famoso en un sitio en Nueva York que se llama el Comic Strip Live, y son los sábados a las 4 o 5 de la tarde. Y toca pagar para unos $12 a $15. Y es el espacio, ese club de comedia es el donde empezó Seinfeld, donde hizo el especial Seinfeld de Jerry Without Seinfeld. Ahí también, es un club con mucho renombre, pero entonces probablemente hay 40 personas en el público y son 40 comediantes. Que lo único que están esperando, cuando están sentados, están pasando su material, lo están revisando, no están oyendo a nadie. Y cuando se bajan, se quedan por ahí medio hablando con gente. Y entonces, uno subirse a ese espacio es duro, porque pues nunca va a haber ningún placer después. Sí, nada positivo ni negativo, es que eso es muerto. Pero pues esos minutos son importantes. Y el otro, en todos los clubes de Nueva York hay open mics. Hay otro en West Side Comedy Club, que es como los miércoles por la tarde también, comediantes profesionales y prueban nuevo material. La única regla es subirse a probar 100% nuevo material. Okay. Entonces, es un poquito más chévere. Interesante porque nosotros estamos creando estos espacios distintos acá y es interesante escuchar cómo se están o desde dónde se están creando esos lugares, las condiciones de esos lugares en otros lados. Chévere. Sí, yo lo que siento de colombianos en otras comunidades fuera de Colombia es que hay un movimiento muy chévere, se está creando ese movimiento y la comunidad colombiana necesita esos espacios. Y si ustedes lo crean en cada ciudad donde estén, la gente va a ir, la gente termina conociendo el lugar y la gente termina yendo a ver colombianos o sea, gente que hable como ellos, a reírse de la experiencia que están viviendo todos, ¿no? En Nueva York hay una comunidad por ahí de 12, 15 comediantes de diferentes partes de México, de Puerto Rico, mucho colombiano, mucho venezolano, y muchas veces nos reunimos en lugares y eso se está convirtiendo ya en la gallada. Eso es lo que se dice aquí con latinos de diferentes países, pero aquí entre los cuatro en realidad hay un alemán, que es Camilo. Tienes que adivinar. No, ya se tira la Es obvio que se va a dar cuenta que es obvio cuál es el alemán de los cuatro. Pero nació allá. No, yo nací en Carraparpí, en Mitú. Ni siquiera lo sabe pronunciar. ¿Qué ciudad más alemana que esa?
No, Pero no, nosotros, yo tengo un grupo de colombianos que se llaman, nos llamamos Hilarious Colombian Americans. Y con ellos ya hemos hecho bastantes giras por todo Estados Unidos y es en inglés. Ujú. Y, y hay uno que nació allá, habla muy poco español. Hay uno que lleva 30 años, hay otro que nació en Colombia, para los 7 años lo llevaron a Miami. Ujú. Hay otro que lleva por ahí 20 años y yo soy el último que ha llegado, digamos. Entonces, Ujú. esa comunidad se creó muy, muy chévere y ya está cogiendo nombre allá. Eso es lo que se intenta Chévere. aquí. yo nací en Colombia, o sea, yo me volví alemán hace como 4 o 5 años porque nos tocaba renunciar a la nacionalidad. Entonces, pues yo ahorita soy alemán no más y cuando voy a Colombia, pues solo tengo el pasaporte alemán, ¿no? Y no, pues no me creen que soy alemán. Porque Pero bueno, Bacán. quizás abre espacio esto para la pregunta que teníamos, porque como dice Juan, aquí trabajamos también con gente de diferentes países, de Latinoamérica, incluso de Guinea Ecuatorial, o sea, todo el mundo, o también gente que aprende español como de Rumania, que ya teníamos en el show alguien de Kazajstán que aprendió español y simplemente se subió. Y sí, la pregunta es como, ¿cómo has hecho tú con tu material y cómo es tu experiencia para tratar de hacer como una comedia un poco más transnacional o más universal, que lo entiendan desde México hasta Argentina? ¿O has tenido problemas? Sí, no, en español no, en español no tanto. Digamos que mi comedia de por sí es muy genérica. Tengo ciertos chistes que tienen algo colombiano, pero si estoy al frente de público latino, entonces hago lo más genérico que puedo. También he estado escribiendo mucho acerca de mi experiencia de vivir allá, entonces eso ya nos une a todos los latinos que estamos teniendo la misma experiencia. Y en inglés, yo cuando llegué, hace algunos años, entré a tomar clases con el Carolines, en el club de comedia Carolines, que desafortunadamente cerró el año pasado después de pandemia, no pudieron y cerraron, pero era de los clubes en Broadway, de los más importantes, grande, y tiene clases. Entonces entré y entré con el pensamiento de traducir mi material en español y me di cuenta que no, no, eso no funcionaba. Entonces empecé de ceros a escribir lo que yo estaba sintiendo y a ver un poco mi ritmo y mi voz, que es lo que siempre estamos buscando, en inglés, pero en inglés. ujú. Y, y es muy chistoso porque uno es otra personalidad en otro idioma. Ajá. Entonces uno es otro estilo de Hay comediante estudios y que muestran eso. sí, es como la programación en otro idioma Ujú. lo hace a uno tener otros ademanes y otras cosas. ¿Cómo definiría usted su persona y si se ha transformado? Y ahí podemos ir más allá a, ¿cambió esa persona cuando cambió el idioma a inglés? Porque yo tengo una Sí, persona que no, ni siquiera tengo una persona todavía porque hasta ahora estamos empezando, desarrollar Su en español persona. y probablemente en español, en inglés me va a cambiar. De pronto A un poco, mujer. ¿no? sí. Yo mi persona en escena la tengo muy definida, muy clara. Es una versión más libre de mí. No sé si eso explica, pero es lo que a mí me gustaría ser si yo llego a alguna reunión. Yo soy muy tímido y soy muy introvertido, entonces eh, esa persona que me gustaría ser es la que soy realmente en el escenario y me muevo muy libremente en el escenario, Ok. básicamente porque los primeros años que hice comedia nunca miré al público. Siempre sentía al público, pero me tullía del miedo mirar al público. Ujú. Entonces Mm. tenía una línea imaginaria horizontal y yo botaba así y de pronto miraba hacia abajo un poquitico, pero no miraba a nadie, sino como hacer el ademán que estoy mirando abajo, pero el resto lo botaba hacia el horizonte porque honestamente me daba mucho miedo. Entonces, oyendo el público como esa masa que está allá abajo, y yo me comunicaba con esa masa, pero la masa entera no individual, y eso generó una libertad en el escenario que a mí me hizo sentir muy bien y de ahí desarrollé la persona. Eh,
cuando empecé a hacer inglés, me di cuenta que esa persona era muy diferente que la que hacía comedia en español, porque primero los clubes de comedia allá los escenarios son muy chiquitos. A mí me gusta ser muy físico y me di cuenta que el ritmo también de la comedia norteamericana tiene un ritmo especial, como oír vallenato y oír rock, oír blues. Entonces sí tiene una diferencia y una cadencia un poquito diferente y la tuve que trabajar hasta como que le fui pegando a esa canción que digamos que uno puede decir lo que sea en vallenato, pero si uno va a tocar al frente de una gente que quiere oír vallenato, pues tiene que ser vallenato. Igual si uno es músico y llega a Estados Unidos y quiere pues que le vaya bien en bares tocando, pues tiene que tocar un poquito lo que la gente va a oír. Claro. Exacto. Entonces, sí me he adaptado y sí mi persona escénica es un poco diferente. Antonio, has dicho algo muy importante. Hay un documental que se llama, no recuerdo si es Behind the Loves o Just for Loves en Amazon Prime, donde hacen un reality en diferentes open mics en Estados Unidos y los llevan a Canadá. Y todos los grandes comediantes coincidían en encontrar la voz. Y tú has hablado de eso. ¿Cuánto tiempo crees que te tomó encontrar tu voz desde el momento cero en el que empezaste hasta que dijiste, aquí ya encontré mi voz? Yo tengo dos caminos en la comedia en español y es el trabajo que yo hago con Julián Arango y ese lo llevamos haciendo desde los 14, 15 años, hace 40 años. Y ese es un desarrollo de una persona en el escenario que juega con su mejor amigo y los dos tienen una persona escénica que fuimos desarrollando con el tiempo. Cuando yo empecé a hacer comedia solo, me di cuenta que ese personaje también, que jugaba con Julián, que es más sketch comedy y es más clown y tiene otras cosas diferentes. Y, ese no se me hacía fácil traducirlo a que hiciera stand-up. Entonces, esa persona, yo tuve una ventaja y una desventaja cuando empecé a hacer mi carrera de comediante y es que la gente tenía muy presente el show que había hecho con Julián y lo conocía muy bien y entonces les gustaba mucho y cuando me mencionaban y yo me subía al escenario había un buen aplauso y un buen recibimiento. Y se quedan esperando, Julián. Muchísimo superior al oficio que yo había creado o que estaba creando solo. Entonces, sí, por muchos meses fue duro porque tenía que pedalear y tenía que remar en contra de eso y fue por ahí 1 año, 2 años buscando ese personaje. Por eso le digo a cualquier persona que está haciendo comedia, esté haciendo stand-up, que lo único y lo más importante es, al principio, es crear callo. Es estar de mejor amigo del fracaso. El fracaso es el mejor amigo de nosotros, al principio más que nunca, después siempre va a estar, pero al principio si no entendemos eso, nos puede dar muy duro. Entonces, igual cuando empecé a hacer comedia en inglés, tuve que volver a hacerme amigo de ese fracaso porque puede ser... en otro idioma. Sí, el camino, como sabremos los que hacemos comedia, es muy duro para el ego, para la autoestima. Es más, yo hice open mics por ahí un año y algo en Nueva York, hasta que un día dije, no puedo seguir por mí. Wow, qué fuerte. ¿Y qué hizo que tú siguieras? Que dijiste, no puedo más, ¿y qué pasó? Que ya se me empezaron a abrir espacios muy pequeños. En Nueva York le dicen spots, entonces pues en Estados Unidos en los clubes, en el universo de comedia, de stand-up le dicen spots. Entonces los clubes de comedia, cuando ya más o menos alguien porque te vio en el open mic
o de pronto te hiciste amigo en clases de alguien y te hizo, yo tengo este showcito el viernes, si quieres 5 minutos, hágale. Entonces de pronto uno de esos bookers lo vio haciendo 5 minutos bien y le manda todos los meses el tiempo disponible que uno tenga y uno se lo manda y ellos ven dónde lo pone. Entonces, digamos, ahorita me acaba de llegar para el próximo mes de West Side Comedy Club, que ya me han visto. Entonces me dicen cuáles son le dicen available, sus avail. Y entonces uno dice, puedo este día, puedo este día, puedo este día. Yo puedo todos los días. Y entonces le dicen, no, ok, el viernes o este sábado o este martes, en el show de las 8 te damos 7 minutos. Perfecto. Okay. Ahí ya Todos los spots abiertos en Alemania. Si tienes todo el tiempo cuando quieras, aquí están los spots para Alemania. En alemán. Nosotros somos los bookers, entonces nos mandas y te ponemos a... Vamos a label. Ahí se abre una pregunta bien importante. ¿Cómo se hace uno mejor amigo de Julián Arango? ¿O estoy en el lugar equivocado? Pues sí, es que yo empecé desde muy pequeño. Nosotros teníamos 14 años. Veníamos de unas familias, entre comillas, acomodadas, pues de papás que trabajaban igual, pero acomodadas. Y los dos nos conocimos cuando las dos familias estaban pasando por una crisis económica. Y realmente, digamos, de alguna u otra manera, un abandono de papás. Entonces nos criaba mamás muy fuertes, pero no con plata. Entonces aprendimos a caminar todo Bogotá para ir a cualquier lado y en esas caminatas fuimos desarrollando lo que nos interesaba para pasar el tiempo, que eran personajes y acentos y aprender a escribir de alguna otra manera. Y llegábamos a alguna reunión, alguna fiesta después de caminar 2 horas, entonces siempre nos pedían que hiciéramos eso. Y ahí fue, digamos, nuestro entrenamiento hasta que en un momento dado ya yo me pasé al colegio donde estaba Julián y ahí empezamos a escribir obras de teatro y a hacer comedia. Y después trabajamos juntos en la agencia de publicidad y vivió un año, yo viví 6 años en Los Ángeles. El último año Julián se fue allá a vivir también, a ver cómo podíamos tratar de hacer algo allá. Y cuando estábamos en la agencia de publicidad en Bogotá, dijimos un día, porque siempre por las tardes, tipo 6 de la tarde, esto estoy hablando del 96, 97, pues en las agencias de publicidad uno a las 6 de la tarde abría una botellita de algo, entonces porque ya se había reunido con los clientes y la cosa ya simplemente mucho trabajo creativo. Entonces nos reuníamos con Julián en una esquina y empezábamos a hacer lo que hacíamos desde los 14 años. Y nos volvíamos como un show para la gente. Perdón. No me aguanté. Y hacíamos un show para la agencia y ahí un director creativo general que se llama Andrés Masuera, una tarde, pues ya digo, pues, ¿y por qué más bien no se dedican a eso? Y nos miramos y dijimos, bueno, chévere. Y empezamos a abrir la escena en Bogotá que no existía de comedia, de no chistes, pero de comedia. Entonces empezamos en el bar de un amigo, como de 30 personas, y después fuimos a otro bar, y después a otro bar, y después algo pasó muy bonito, es como que se volvió una moda ir a ese lugar a vernos. Y entonces fue Fanny Mickey, y Fanny Mickey nos llevó al Teatro Nacional. Y ahí empezó, digamos, la carrera de los dos. Ok. O sea, fue haciendo realmente, o sea, como cuando llevaron esa idea como a un espacio. Sí, exacto. Sí, vamos a ir aprendiendo. Y al principio la gente no entendía en Bogotá, la gente como, bueno, ¿y cuándo viene el chiste? El chiste del pastuso, ¿cuándo viene el chiste? Cuando entran 3 pastusos y un país y un costeño. Exacto, el chiste del costeño, el chiste del negro, el chiste de... y nosotros, no, es que eso es lo que queremos evitar, queremos aprender a escribir realmente. Entonces también el callo que cogimos ahí un tiempo largo fue fuerte. Además porque en el bar donde nos dejaba hacer comedia un amigo,
pues las parejitas llegaban y parábamos la música y nos hacíamos en una esquina y arrancábamos sin que la gente supiera. Entonces al principio era... Como estos dos tipos están empezando como a llamar la atención de todo el bar. Exacto. Y a veces nos seguían la cuerda y a veces no. Toca hacer eso acá, meternos a una Tanzschule, a una escuela de baile y fue madre empezar a hablar mierda. A ver, Camilo tenía otra pregunta. Yo ya la hice. Este Camilo, hermano, es que no tiene más preguntas. Es más egocéntrico que ni siquiera escucha a los demás. No, es que pensé que tenía otra, perdón. Antonio, y en ese proceso, porque tú has hecho de todo, actor de cine, de teatro, de series, novelas, etcétera, ¿en qué momento vos dijiste, estoy para el stand-up, aunque ahora todavía haces muchas cosas, pero en qué momento dijiste, me voy a tirar de cabeza esto y por qué? Directamente. Después de que tuvimos, Fanny que nos dio la oportunidad de estar, creo que fueron como 2 o 3 fines de semana, en el Teatro de la 71, que es una sala como de 300, donde estoy ahorita, que es como de 350 sillas. Pero se llenó, afortunadamente, entonces nos dio otra semana, y después nos dio otro mes, y como al año nos dio la Castellana, y nos pasamos ahí, y funcionó muy bien. Entonces, y empezamos a hacer giras, estuvimos por Estados Unidos, y, bueno, dicho, nos estaba yendo muy bien, pero Julián en esa época estaba terminando de hacer Betty la Fea, y no sé si ustedes saben, pero en esa época Julián se casó con Ana María Orozco, que hacía de Betty. Y entonces... O sea, chisme de Julián Arango. Sweet. Hugo se casó con Lombardi, se casó con Betty. Esa es la historia detrás de la historia. Ay, ¿quién esperaba No eso? sabía eso, güey. Yo tampoco sabía eso. Pero el matrimonio no les duró mucho y cuando terminaron, obviamente, pues era Betty la Fea en su auge y la prensa le cayó mucho a Julián. Entonces, él aparte de estar entusado, sentía un poquito de presión de los medios. Entonces sintió la necesidad de ir a pasar la tusa a Barcelona. Y uno pasa la tusa por allá en Cota, borracho en una tienda. Jugando tejo, weón. Sí, porque sintió que la prensa colombiana. Claro, es que no podía estar en Colombia. Sí, exacto. Y entonces, en ese momento, ya llevábamos por ahí unos 3 o 4 años que habíamos renunciado, digamos, a la publicidad. Yo ya había hecho 2 series, una novela y una serie, y el regreso a la publicidad yo ya no lo veía, pero había perdido mi partner en el escenario. Entonces dije, pues yo soy parte de eso, yo sé escribir. Lo único que tengo que hacer es aprender a escribir para mí, no para los dos. Y esa etapa fue muy difícil porque fue como de verdad empezar de cero. Y además el salto de sketch comedy y lo que hacíamos nosotros a hacer stand-up es muy diferente. Entonces me tocó aprender de ceros, empezar, recibir tomates, recibir públicos en terribles silencios. Me acuerdo, me llevaron, porque como les decía, los shows empresariales seguían, entonces me decían show en Barranquilla para urólogos de una convención. Y yo me acuerdo, como a los 6 meses que empecé, yo ya tenía mis 20 minutos, y entonces me invitaban a eso, a veces he escuchado con otros comediantes, y llevaba por ahí 10 minutos en Barranquilla, en el Hotel Prado de Barranquilla, en una sala de convenciones, y ni una risa. Hasta que oí una señora al frente que le dijo al marido, ay, bájenlo. Esta historia la escuché. Buenas noches, gracias. Esta historia la escuché en el conversatorio con Gonzalo. Hay un video en YouTube para los que quieren saber un poco más. Es muy chistoso. Esas situaciones tan terribles son las que a uno se le quedan todos los detalles. A veces a uno le va muy bien y uno dice, no, estuvo chévere, pero no se acuerda tanto. Pero esas situaciones que uno quisiera que no hubiesen pasado, uno se acuerda hasta de cómo estaba vestida la señora. Sí, es muy doloroso. Y eso pasa
no pasa nunca cuando uno hace un show de uno, porque la gente va a verlo a uno. La gente ha hecho el plan de ir a verlo a uno. Pero, pues, de todas formas, el mundo corporativo se mueve muy positivo. Para mí es un espacio donde no solamente económicamente me va muy bien, sino que me permite probar material, ¿no? Me permite estar en constante prueba de material. Pero eso no quiere decir que de todos los que yo hago en un año, todos son perfectos, porque a veces uno intenta poner muchas reglas para que no falle la comedia, porque la comedia es muy frágil. Entonces uno dice, no me presento después de esta hora, no puede pasar meseros, muchas cosas, no me paro si es un cóctel, la gente parada. O sea, tengo una lista de reglas que tengo para que funcione la comedia. Pero a veces algunos shows corporativos no, por alguna razón, se les pasó el tipo que estaba hablando y uno está ahí. Me pasó el año pasado, antepasado, en Gaira, por ejemplo. Una noche que yo a las 8:30 le diga al man, hey, habíamos quedado en algo, por favor, qué pena, no, ya va a terminar. Entonces ya está acá, güey, por favor. Entonces yo, 15 minutos, y me terminé presentando a las 9:30. Y ya la gente quería comer y estaba desesperada. Claro, ok. Me subí y nadie me paró bolas. Y yo le dije, me subo y a los 5 minutos, si no está funcionando, yo le dije, me bajo. Y así fue. Porque pues a veces pues claro. uno no controla ciertas cosas. No, y si eso le pasa a alguien conocido, ¿qué le espera a uno? Que no lo conoce nadie. Si no le paramos el mundo de los shows corporativos es bastante interesante por muchas cosas, pero sí hay que saberlo manejar. Sí. Y no es para todos los comediantes, porque pues hay algunos comediantes que simplemente por el material no los van a invitar. Yo no me imagino a Ibrahim haciendo un show corporativo. No puede. Sí. Afortunadamente hoy en día, que no había en esa época, están las redes. Entonces, afortunadamente, todos estos nuevos comediantes y ustedes tienen las redes que son muy importantes porque cuando ya empiezan a crecer y la gente empieza a conocer su contenido, pues van a ir a verlos a ustedes. Algún día. Tienen una ganancia muy grande, claro. Como que uno puede empezar a jalar, pero por ejemplo, una pregunta que me sale a partir de eso que dices, hay comediantes que pueden de pronto tener esa como dualidad o pueden tener dos personas, si lo podemos decir así, como uno para el público corporativo y otro para el mundo de la comedia fuera del corporativo, que sea también un material muy distinto. O sea, uno yo creo que no, puro y el otro no. Yo creo que uno tiene tiene que ser muy honesto con el material que uno es y con la persona que uno es haciendo ese material. Lo que pasa es que mi contenido, mi material, tiene una tendencia a ser un poquito no tan irreverente. Digamos, ahorita todo el show nuevo que se llama Orgasmo es muy sexual, porque es muy de adultos. Pero los temas son de adultos, pero mi manera de acercarme al material no es ni irreverente, ni es oscuro, ni es negro, ni es chabacán, ni es grosero, ni es... Es al revés, hablemos de todos estos temas, que hay que hablar de todos estos temas, que creo que es muy importante, pero hablemos desde un punto de la comedia bacano, que a mí me gusta. Entonces, eso ha creado, por ejemplo, que en estos meses que he estado en el teatro, se ha corrido la voz de que pueden ir jóvenes. Entonces, yo después me tomo fotos con mucha gente y muchos pelados de 14, 15 años como que no lo han conocido a uno y es como, wow, este man es bacano, pero porque el material da para eso. Muy recomendado el show, está en Amazon Prime. Lo vamos a poner en el link en YouTube. Me lo vi hoy, precisamente el show, muy bueno. Gracias. Me gustó. Tengo otra preguntita ahí, que es, para los que no saben, Antonio disfruta o explota más bien, podría decirlo, de déficit de concentración. Se le llama así, ¿cierto? Déficit de atención. Y yo le digo a mi novia que me pasa lo mismo, pero ella no me cree. Ella me dice que solo es cuando ella me habla. Yo le digo, pues que solo es a las cosas importantes. Y bueno. El problema es que cuando tiene novia. El problema es que no tengo novia. Lo que pasa es que es imaginaria.
Hasta Ese allá es otro llegué. problema, Mi Juan. Ese es otro problema es problema. diferente. Es Eso se diferente. llama esquizofrenia. Y eso ya es otra, Eso ya es otra cosa. esto no es déficit de atención, papá. Eso no es de- pero con base en todo esto, y armaron un proyecto que se llama La Risa Cura con Pero el gringo. Juan, esa linecita, fíjense lo fácil que es y esa línea puede ser muy chévere. ¿Cuál línea? Yo pensaba que la línea es tan sencilla, yo pensaba que tenía déficit de atención porque mi novia me decía que no le prestaba atención hasta que me di cuenta que no tenía mi novia y el problema era la esquizofrenia. Era que soy esquizofrénico. Ah, Pruébelo yo la mañana, te- pruébelo mañana, ese está lo bueno. voy a pro- yo iba a decir solo, no yo iba a tengo. decir solo Mañana, que mañana. mi novia me decía que yo no le pongo atención y que solo es a ella y ¿cómo era que iba a decir? Y ya se me olvidó. Sí, es que sí tengo déficit de atención. Sí. hijo de puta. Mañana tenemos show, Antonio, así que si funciona, Juan te va a... Bacano. Voy a decir que mi novia... Acuérdense, líneas chiquitas Sí, no, fáciles. es que ella me dice que no, que es que yo no le pongo cuidado y que es solo a ella. Y yo digo, pero es que yo solo le pongo cuidado a las cosas importantes. Y entonces, pues... Ah, qué sí. bueno. O dígale, no, yo no le pongo atención a nadie, tranquila, no se sienta mal. Menos mal Eso que mi está novia mejor. no existe, o si no ya me estaría golpeando. Acuérdense siempre dos cosas importantes cuando escriban. El primero es que en todo el chiste el perdedor es uno, Sí, ¿vale? Y segundo, aunque parezca que no, como Anthony Jeselnik, Jeselnik, sí. parece que él fuera muy berraco, pero su interior es otro. Entonces, no está haciendo punching down, sino punching up siempre, de alguna manera. Eso, pero eso es siempre el público lo recibe. ok, eso es fácil, es como la vida. El perdedor siempre es uno, se lo llevamos ahí. Como la suya, Sí, seguramente. por eso. Para su Lo vida. que es como mi vida, el perdedor ya. Como nuestra vida, porque yo cuando tuve una tusa, yo no me pude ir ni en la casa. Me tocó las cobijas, güey. Con las que yo me voy de paseo debajo de las cobijas y a llorar. Pero hay un truquito muy bonito de la comedia, es que uno tiene que siempre burlarse de uno, pero hay una fina línea, es cuando cuando uno se da demasiado duro, entonces ya lo perciben como, pero no se ve tan duro tampoco, Sí, sí, sí. ¿no? La gente no se ríe, sino que dice, bueno, este man ya te estás como dando mucho palo. Sí, Ya le das exacto, pesar. sí. Pero Sí, ¿qué, exacto. qué opina de esa forma de comedia que no es darse duro a uno mismo, sino hacer una crítica hacia el sistema? Porque eso ahí no se aplica ese punch down o punch up de criticarse. Pero Pues se claro que critica el sistema. el sistema es punch up, entonces El siempre... sistema es punch up. Pero no es de criticarse a uno, sino es de que, como Bill Hicks, que critica es el sistema sí, norteamericano claro. y toda esa vaina. Exacto, pero el sistema. Entonces, sí, Exacto. sí, si alguien se va en contra de minusválido, pues, es que es muy cobarde y es muy bobo. Igual con uno, si uno se casca demasiado con uno, es como, oiga, tampoco. Sí, exacto. Antonio, Hacia arriba en lo que quieran, de la manera que quieran. Ya que hablas de eso en Orgasmo, tú hablas mucho del nacimiento de tu hijo, cuando tu esposa estaba embarazada, todo este tema. ¿Cuánto tiempo? Supongo que fueron varios o muchos meses para tener todo el material de una hora que dura ese show. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir ese show? Asumo desde que obviamente tu esposa estaba embarazada, pero cuando tú dijiste ya está, para el teatro, ¿cómo fue? Como les digo, lo primero es estar constantemente escribiendo ideitas que uno va viendo, y uno con ese oficio se le va desarrollando la habilidad de ir como observando el mundo y le salen, esas ideas salen. Pero el oficio es estar escribiéndolas constantemente, porque a veces uno dice, uy, qué buena idea, ahorita la escribo, y si se le pasó, después va a decir, puta, ¿cómo era la idea? Es Yo la cierto. tenía y era buenísimo. Hay que escribirlo ahí mismo. Siempre Más- está escribiendo. Más cuando uno tiene esquizofrenia. Es Sí, peor. y entonces yo esa ideita después la trabajo un poco, como decía, en la casa, la boto, la oigo, y luego en algún show que tenga, la meto a ver cómo funciona. Y si funciona, la voy creciendo un poco y esa queda en un baúl de ideas que funcionan.
Entonces, generalmente, y yo tengo, ahorita porque estoy viajando mucho, no tengo, porque generalmente tengo un espacio donde tengo tarjetas, esas bibliográficas, y exacto, y post-it dentro. Entonces, la tarjeta tiene la idea, y los post-it son los remates que he estado utilizando. Y los rojos es que son los que ya funcionan, post-it rojos, es que ya sé que han funcionado antes. Hay que trabajarlos igual, pero sé que han detonado. Y los verdes es los que yo no estoy tan seguro, pero siento que hay algo. Están verdes porque están biches. Sí. Están biches, exacto. Entonces, ya cuando tengo cierta cantidad de material, ya sé que eso es un tema. Entonces, yo hace algunos años escribí un libro para mi hijo también que se llama Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó. Y de ahí salieron muchos temas que los tenía como temas para el libro, pero no estaban desarrollados para la comedia. Entonces, también uno teniendo eso en la cabeza va pensando siempre y eso es como cuando uno se va a comprar un carro o una moto, que de pronto fue al concesionario, la vio y le llamó la atención y después las calles están repletas de ese carro o de esa moto. Eso yo le llamo prender el radar. Entonces, cuando uno está trabajando en un material, entonces uno tiene ese radar prendido. Claro. Y está viendo el cosito, está... Claro. A mí me pasa lo mismo cuando mi esposa está embarazada, que empiezo a ver por todo lado, en todas las calles, a mujeres de mal temperamento. Yo solo veo una, pero no. me acabo de enterar que no existe. Ese material que estás pasando, esa incomodidad que estés pasando, o si ya pasaste con la esposa embarazada, hay un montón de material increíble ahí. Hay dos preguntas con respecto al show de orgasmo. Una que me parece es de curiosidad, que es cuando entra por lo menos en la versión de Amazon Prime y dices que la cagas con Omni, que ya ni siquiera yo sé decirlo tampoco. ¿Fue esa parte real y dijiste, uy, queda? ¿O fue que ya está planeado, alguna vez la cagaste y dijiste, uy, esto funciona, voy a planear esa cagada? Honestamente, la cagué una vez, funcionó tanto que siempre, digamos, hay ciertos errores, no sé si ustedes vieron Reascensión en algún momento dado que nos caemos. Sí. Sí. Eso pasó y lo seguimos haciendo y lo seguimos ordeñando. Esas cosas sí funcionan. Y ya, y lo puedes volver a meter, que realmente parezca así, chévere, porque cuando la gente dice, de pronto ya es hora de quitarlos, yo ya estoy quitándolos. Ya que lo boleteé aquí, ya no lo voy a hacer más. Sí, no. Y la otra pregunta es porque, hablando de ese material, o sea, para de pronto también la referencia a Fabián, es que una de las dos chistes de los que tú echas ahí en Prime están también en una entrevista de hace 4 años de Juan Piz González. Exactamente. Ok. Son dos chistes. Efectivamente, uno es el del remolino en el culo, que está iniciado. Entonces, si usted ve esas dos cosas, uno puede ver cómo evoluciona el chiste de Antonio si ustedes perfectamente. Ven todas las entrevistas, la mayoría de las entrevistas de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, de todos los que reciben comediantes, el material que hacen en la entrevista es material de stand-up. Sí, claro, sí. Porque funciona, entonces ¿por qué no hacerlo? Sí. Pero lo hacen en forma de charla. Claro. Todo lo de Bill Burr es clarísimo cuando lo hace. Lo mismo que hizo Vallarta. Vallarta. Le dan el paso y empieza a sacarlo. Eso estamos intentando hacer aquí, pero no ha funcionado hasta el momento. Pero usted le está preguntando a su novia que no existe, huevón, ¿qué feedback va a recibir? Debe tener una matera ahí con un colorete ahí puesto. Lo primero es conseguirse una novia real. Una novia real, güey, puta. Antonio, nosotros estamos empezando, o sea, todos somos nuevos, unos un par de meses más que otros, y con nosotros, la verdad, una banda grande, y yo creo que el 60 o 70% somos colombianos. De hecho, el 21 de julio vamos a hacer un show aquí con 14 comediantes colombianos. ¡Wow! Para colombianos. Y bueno, yo creo Vamos a pedir pasaporte, Camilo no puede entrar. de nuestra secta colombianos, ¿no? Pero, ¿qué nos dices a gente que está empezando? Yo recuerdo mucho a Franco Bonilla, que él dice que él lleva también muchísimos más de 20 años en escena, y él dice que él ve
entrar a 10 y al año queda 1. ¿Qué nos dices a nosotros para seguir, para continuar? ¿Y qué tienes para decirle a la gente que está arrancando en esto? La única es no paren, ¿no? Ya empezaron, ya hicieron lo más difícil, de toda la carrera. Los cojones que se necesita para subirse, probar material completamente nuevo para uno no sabe si es chistoso, si no es chistoso, porque no hay fórmulas. Aunque le digan que esta es la fórmula, no hay fórmula. Y hacer reír primero es innato de todos los seres humanos, pero cambia completamente cuando uno se sube y tiene la responsabilidad de hacer reír. Entonces eso, más que cualquier otro oficio, se va aprendiendo con el tiempo y en escena, en horas de vuelo, en horas de escena. Y yo no sé cómo pasa, en qué momento pasa, pero sí sé que pasa después de mucho fracaso. Y que no le tengamos miedo al fracaso y no paren. Y sigan buscando lugares, sigan buscando el movimiento. El movimiento siempre va hacia algún lado. Yo lo he visto en Nueva York, cómo ha estado funcionando, cómo ya está funcionando en otros lados. Un venezolano que empezó en Nueva York en lugares muy pequeños, yo me he parado muchas veces con él, Angelo Colina, ahora le sonó la flauta, conectó por donde era y tiene unas giras muy buenas en Estados Unidos. Entonces hay que buscar su nicho, hay que buscar su público, hay que buscar su voz, ser lo más auténtico que se pueda y no parar. A mí me parece muy, muy chévere eso que dices tú, porque puede que algunas personas que de pronto escuchen el podcast, o sea, las decenas, las unidades, diría yo. Las unidades, las fracciones de oyentes que tenemos, podrían creer que, oiga, entonces yo de pronto me podría poner a desarrollar material corporativo porque suena que como que uno puede generar un buen ingreso y una cosa más estable, pero si uno se está como faltando a el material y la persona que uno es realmente, pues no va a funcionar. Entonces No. Sí, la autenticidad es lo más importante y como Ibrahim hoy en día va bien, va muy bien, va creciendo su público y el norte de Ibrahim no es la parte económica y eso es muy bonito. Yo hablo mucho con él y lo más bonito es que Ibrahim en un momento dado pensó que lo más fuerte que tenía él era su humor negro y yo le ayudé mucho a Ibrahim cuando empezó. Trabajamos mucho juntos. Y él se fue y después cuando se fue a México se volvió hiper negro porque pensó que ese era su camino y cuando volvió hablamos mucho sobre eso y creo que él tiene tantas cosas tan interesantes que el lado negro es interesante, pero hay otras cosas muy, muy chéveres. Pero no tiene que ser lo único. Exacto, y amplía el mercado ahí mismo. Claro. Es más, Ibrahim yo creo que hoy en día ya podría pensar en hacer corporativo si quiere y dejar su material más limpio. Porque además le ayuda mucho a uno como comediante. Claro. Tengo una nueva sección que llama preguntas mantecas, preguntas gonorreas del mantecas. Y es, vamos a ver si funciona. Es una pregunta muy importante. Antonio, ¿tú qué prefieres? Porque esto es muy importante y porque lo hablamos en el otro capítulo. ¿Tú qué prefieres? ¿Que se te tuerza una hueva en Venecia? ¿O que se te eche un peo en la cara a una belga y vomites en una media en Laos? ¿Venecia, Bogotá? En Asia. No, en Italia. Prefiero la hueva torcida. La hueva torcida. Yo creo que esa la puedo superar en algún momento. La otra creo que se quedaría... tendría una cicatriz en el alma demasiado grande. Entonces, Fabián, tienes una cicatriz. Se tapa con los calzoncillos y la otra no. Sí, exacto. La de la hueva se tapa. Pues esa historia le pasó aquí a nuestro amigo Fabián. Él tiene la cicatriz en el alma. ¿La de la belga? Sí, la de la belga, la de la belga. Y la de la nena.
Pero estaba en Asia, él dijo que fue muy bonito. Ah, claro. En Laos todo es más bonito. En la otra, hubiese sido en Venecia, Colombia, es otra historia. Sí. Eh, Pero bueno, igual creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Porque Sí, ya está. Sí, ya sí, para no sí. Lo quitarte más único que yo tiempo. te quería preguntar es, Antonio, tú de verdad, si quisieras venir o has pensado realmente en hacer un espacio para hacer una gira o para visitar Europa con tu material o con el grupo de personas que tú tienes, comediantes, ¿has pensado en eso? Sí, yo solamente he estado en España en dos oportunidades y como en temporada, como en un mes, con todas las semanas, pero no lo hago así desde pandemia porque he estado concentrado mucho en sacar adelante Estados Unidos, pero me Ujú. encantaría siempre. Y de las cosas más bonitas es encontrar colonias de colombianos que son supremamente agradecidos y hay una conexión muy bonita porque pues somos colombianos, entonces llevar comedia a otras partes del mundo comedia colombiana es muy bonita. Pero entonces, Bueno, entonces que se tenga Múnich, que viene Sanín pronto. Hágale. Vamos a ir tentando el público, vamos a ir armándolo. Y Gracias, ya viene. Antonio, gracias por Y tu muchas tiempo. gracias por su tiempo, muchas gracias por todo. sí, de Es un verdad, honor. Antonio, De muchas verdad, gracias. esto es una vaina que nos ayuda. Y de Eh, nuevo yo lo digo antes de que se corte, Antonio me dio unos consejos hace muchos años, yo no sé si se acuerda, y eso fue lo que me mantuvo con ese bichito en la cabeza que ahora es este monstruo de 4 cabezas que ves enfrente tuyo, entonces disculpa. No, lo máximo. Acá estoy lo que necesiten, cualquier consejo, cualquier apoyo, aquí estoy. Y de verdad, lo que están haciendo es una barraquera, no paren. Muchas Muchas gracias, gracias, Antonio. Antonio. Antonio, Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Nos vemos pronto allá en Alemania. Dale. Claro que sí. Hasta luego. Tschüss. Chao.